Bueno, muy buenas tardes y feliz sábado. Ah, espero que todos estemos bendecidos este día tan hermoso, un día, ¿verdad?, refrescante. Poco calor, pero pues ya va bajando ese calor. Ojalá que muy pronto llegue un poco más de frío. Pero bueno, me llamo Salvador Gómez para aquellos que no me conocen y estamos aún en el mensaje del segundo ángel. Ya vamos avanzando, ya vamos este, llegando al fin de los primeros dos mensajes. Y estamos hablando acerca de la caída de Babilonia moderna. Y vimos que la caída de Babilonia moderna tuvo que ver en el año 1844, después del clamor de medianoche. Uh, la mayoría de esas iglesias protestantes que rechazaron el mensaje del primer ángel, rechazaron ya como vimos, ese clamor de medianoche. Um, Ellos llegaron a tener una caída moral. Ahora, como pueden notar, no estoy hablando de la Iglesia Católica, no estuvimos estudiando acerca de eso, porque esa institución, como vimos, eh, era caída ya por muchos años, comenzando en el año 538 um, después de Cristo hasta 1798, cuando reinó y persiguió a los santos, de acuerdo a las profecías que estudiamos, ¿verdad?, en la gráfica. Ya la iglesia babilonia en estos versos, o en este verso, eh, Apocalipsis 14, verso 8, se ha caído Babilonia, uh, porque ha hecho beber, ¿verdad?, del vino de su furor y de su fornicación. Esto se relaciona a aquellos que escucharon el mensaje del uh, advenimiento de Cristo y lo rechazaron. O sea, rechazaron todo lo que vemos en la gráfica, con tal de no querer avanzar y aceptar lo que Dios les estaba mandando en aquel entonces, ¿verdad? Ahora vamos a ver bajo el subtítulo, como lo pueden ver aquí en la lámina, las torres de Babilonia. Esto nos debe recordar de un evento que encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 11, ¿verdad?, la torre de Babel, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que Babilonia, la cual es el cumplimiento de esa iglesia moderna, cómo esto tiene que ver con las iglesias del presente, ¿verdad? Porque Babel fue en el Antiguo Testamento y por primera vez la encontramos ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 11, se está construyendo esa torre con un propósito, ¿verdad? Ahora vamos a relacionar eso con las iglesias de Babilonia. Vamos a entender de cómo se pueden ligar esa torre con Babilonia, ¿ok? Ojalá que lo pude explicar, traté lo más que pude. Dice, en la primera cita, la palabra Babilonia, como hemos visto, significa confusión y proviene de Babel. Es más, aquí lo va a explicar mejor que yo, ¿verdad? Dice, el lugar donde los hombres, en su impío intento de construir una torre que llegará al cielo, vieron confundido su lenguaje. Génesis capítulo 11. La iglesia debe ser una. Ahora, ¿cómo entendemos esa palabra?
la iglesia debe ser una una, sola lengua o cómo, ok, o entonces una sola creencia, creencia, o un solo pensamiento, ¿verdad? Otra forma para decirlo debe ser organizada, ¿verdad? Organizada, deben marchar juntos, ¿verdad? No uno para acá y uno para allá, ¿verdad? Con diferentes formas de pensar, o que debe haber reglas, ¿ok? ¿Ves? Yo digo que en el sentido de que están siguiendo reglas de Dios, sí. Por eso es que vemos que hay 10 mandamientos, ¿ah? Hay reglas. En ese sentido, sí. Ahora, lo digo de esa manera porque a veces nosotros queremos hacer reglas aparte de lo que está en la Biblia. A modo, a modo. A modo, ¿verdad? Y eso ya no es bíblico, ¿verdad? Cuando hacemos otras reglas que no se encuentran en la palabra de Dios, ya estamos hablando de credos. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Sí saben qué es un credo? Bueno, una creencia. Sí, que yo creo, que yo creo. ok, es una creencia. Es lo que yo creo. ¿Ah? Porque yo creo. Ahora, como lo estamos explicando ahorita, nosotros podemos estudiar la Biblia y llegar a diferentes conclusiones. Uno no entiende. Pero eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios no quiere que cada quien llegue a su propia conclusión. Eso es como llega a ser Babilonia. Babilonia tiene diferentes formas de ver, tiene diferentes doctrinas, tiene diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y tienen credos. O sea, una lista de doctrinas y esto es lo que nosotros creemos y si usted cree, puede ser miembro. ¿Eso es un credo? Eso es un credo. ¿Okay? Para explicarlo así, al punto, al grano, eso es. Si tenemos credos, hay un problema, un gran problema para añadir. El cumplimiento del verso que estamos estudiando ahorita, Apocalipsis 14:8, vemos en conjunto de su cumplimiento su historia. Entonces, cuando llegamos a ver la historia, estamos también actualmente viendo lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Eso es muy importante, porque si no tenemos esa clave, uh, historia, llegamos a malinterpretar, llegamos a otras conclusiones, como acaba de decir don Virginia, ¿verdad? Entonces, por eso, como dice aquí, la iglesia debe ser una, en su forma de creer, en su forma de ser también, en cómo llevan a cabo lo que es el ministerio, vamos a ponerlo así, para más rápido, ¿verdad? Y otra cosa es tener credos. Ahora, tengan eso en mente mientras lo estamos estudiando. Ya tenemos una idea, ya sabemos qué son credos, ¿verdad? Y que tienen un motivo negativo. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Dice, esta fue la voluntad de Cristo. ¿Qué? Que sean uno, que tengan un mismo pensar. Esto fue la voluntad de Cristo. Sea testigo de su intercesión ante el Padre, como se registra en Juan 17. Si leemos ese capítulo, ahí vamos a ver cómo es que Cristo pide de que sean sus discípulos uno, como Él es uno, Cristo es uno con el Padre. ¿Ok? Ahora, eso es muy importante también, porque allí, esa palabra ser uno, nos puede llevar a otras ideas.
en cuanto a Dios, ¿verdad? En cuanto a Dios, ¿verdad? Eh, porque hay esa enseñanza popular acerca de la Trinidad que dice que es tres en uno. Y tratan de usar ese mismo capítulo para decirlo. Porque dice que así como yo soy, que yo y el Padre somos uno, así que también ellos sean uno. Pero esa cita realmente descalifica, ¿cómo se dice? Desqualifies o no es una calificación, no es un verso que se puede usar para comprobar eso. Porque así como nosotros debemos ser uno, ¿verdad? Así el Padre y el Hijo son uno. Nosotros no somos uno en persona, podemos ser uno en pensamiento, en acción, ¿sí me explico? Pero nunca podemos ser una en un solo individuo entre varios. Y eso es el gran error de la Trinidad, de que dicen los que lo creen que son tres y componen un solo ser. Vamos a ir diciendo que es un ser con tres diferentes, no, cabezas, porque es un cuerpo, pero con tres diferentes personajes o individuos. Es la forma como dice. Pero de la forma como Cristo lo está mencionando, Él está diciendo que el Padre y Él son uno, de la misma forma como nosotros podemos ser uno con Él y el Padre. Somos diferentes individuos, pero podemos llegar a ser uno en mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Podemos tener los mismos características que Él tiene, ¿verdad? De esa forma sí podemos ser uno. Pero en la petición de Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? Ese es el punto clave. Que sean uno, como yo, Padre, soy uno con usted, ¿verdad? A la mente que no le toma cuidado, va a decir que pues, está diciendo que el Padre es Jesús. Y eso no puede ser. Es el Padre. Y luego tenemos al Hijo. Y sabemos que no puede ser uno, o sea, no es un mismo ser, o no es un individuo con tres cabezas, como... Ajá, eso es imposible. Eso quiebra todo. No hay un ser, ¿verdad? Puede ser que por alguna enfermedad, algo así, deformado, de todas esas cosas pueden suceder aquí en este mundo, pero de ninguna manera no podría tener tres diferentes, eso es como un monstruo, ¿ya? Y nos dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Si fuimos hechos a la imagen de Dios, quiere decir que cuando yo veo a Rocío, cuando veo a Annabelle, cuando veo a mi mamá, a todos los que estamos aquí, somos una imagen de Dios, aunque en esta tierra, ¿verdad? No tan perfectos, ¿verdad? No estamos, eso lo tenemos que reconocer, pero sí podemos ver una imagen de lo que Dios tiene, ¿sí o no? De esa manera entendemos esa cita en Génesis, de que Dios hizo al hombre a su... Entonces, cuando nos vemos uno al otro, podemos tener una idea de cómo aparece Dios, su apariencia. Sí, o sea, hasta eso es un aspecto de Babilonia, de odiar por el aspecto de las personas. ¿Por qué de Babilonia?
porque de ahí viene el prejuicio en contra del uno del otro. Lo vamos a ver aquí. Si le seguimos y no nos detenemos mucho, avanzamos y llegamos a poder contestar esas preguntas. Pero bueno, ¿verdad? No queremos enfocarnos tanto en de que la Trinidad, nomás porque vi la cita y ahí nos hace saber que sean uno, ¿verdad? Así como el Padre y el Hijo son uno, así es como Dios quiere que nosotros también seamos uno. Y es imposible de que creamos que es una Trinidad por esa causa solo, porque nosotros no somos un solo individuo. Es imposible que eso pase. Sin embargo, Dios nos llama a ser uno. Entonces, tenemos que tener en mente eso. La lógica dice que seamos uno en acción, en pensamiento, en doctrina, ¿verdad? Eso sí es posible. El Padre y el Hijo están unidos de esa forma. Estamos en la misma página, En la misma, en el mismo pensar, exacto. Ok, sigamos, dice, Él ora para que sus discípulos sean uno como Él y el Padre son uno, porque esto haría que el mundo creyera en Él. ¿Okay? Este es el punto clave para poder distinguir la iglesia de Dios. Debe haber una unión, la cual no hay en las distintas iglesias. ¿Okay? Debe haber esta unión, y si no está, pues hay algo, es algo que tenemos que ver, porque el mundo solamente va a creer a través de esta unión, hasta a través de ese amor que tanto hablamos, ¿verdad? Porque se debe demostrar en su iglesia. Desde la gran apostasía, si recordamos cuál es la gran apostasía, en 538 muchos cayeron en la fe. O sea, ya no era la iglesia apostólica, ya no era la religión que Cristo estableció a través de sus apóstoles, sino que otra iglesia apóstata llegó a la existencia. 538 después de Cristo, persiguió a los santos hasta 1798. ¿Okay? Eso se llama la gran apostasía. La Iglesia Católica Romana. Ahí es donde sucede, ¿verdad? Esa gran apostasía, para que tengamos en mente. Aquí también está en la gráfica. ¿Okay? Dice, desde la gran apostasía, la mayoría de sus seguidores profesos se han ocupado de intentar, para tomar en cuenta esto, hasta lo puse más rojo, han ocupado intentar subir al cielo de alguna otra manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere dar a entender eso? De que solamente hay una manera. Pero ellos, Babilonia, encuentra otra manera. Dicho sea de paso, por eso es que estamos hablando de las torres, ¿verdad? Porque esas torres están tratando de usar para entrar al reino del cielo, al cielo mismo, ¿verdad? Del modo de ellos, de alguna otra manera, dice aquí. Han sido confundidos en el intento y esparcidos por la faz de la tierra. Ahora, nota, esta también la debía de hacer más rojo, dice, con credos tan discordantes como los idiomas de aquellos que estaban dispersos en la antigua torre. Esos credos, esas creencias de cada quien, los hizo tan discordantes. ¿Qué es esa palabra discordantes? En desacuerdo. En desacuerdo. Discordantes. Como las mismas idiomas, así como recuerda cuando estaban
ahí construyendo y tenían un idioma y pásame el martillo y pásame, ok, todo iba bien, pero cuando cambiaron esas idiomas, ya cuando pedían el martillo le daban un serrucho. Entonces están confundidos. Y ahí comenzó a esparcirse toda esa gente por todo el mundo, ¿verdad? En aquel entonces. Pero fue una confusión tan grande que detuvo esa obra, detuvo la obra, ¿verdad? Dios tuvo que entrar y detenerla de esa manera, ¿verdad? Y ahí está el origen de Babilonia. Y de ahí vino esas creencias falsas, ¿verdad? A través de lo que era Nimrod y su religión. Sigue diciendo, de esa misma manera, ¿verdad? Babilonia fue dispersa como esa antigua torre. El Espíritu Santo usa la palabra Babilonia debido a su significado. ¿Qué es su significado? Confusión, exacto, dice. Y es una designación muy apropiada para la gran ciudad de confusión a la que se aplica. Por la gran confusión que hay, esa palabra Babilonia es aplicable. No se puede aplicar de ninguna otra manera por esa causa. Por causa de la confusión discordante que hay entre ellos. Apenas vamos comenzando, todavía vamos a ver más detalles en cuanto a esto, ¿okay? En caso que tengamos preguntas, vamos a seguir. Sigue diciendo, la iglesia era representada como una virgen casta desposada con Cristo, ¿cierto? Hubo un tiempo cuando la iglesia era que pura, ¿verdad? Con las creencias originales de los apóstoles, que era reconocida como de esta manera. Sigue diciendo, hasta nos da la cita. Ahí Pablo, ajá, dice, se prostituyó. ¿Quién se prostituyó? Esa iglesia pura. Se prostituyó buscando la amistad de él. ¿Sí? Entonces, ahí está otro claro. La amistad del mundo hace enemistad contra Dios. Así dice Santiago, ¿no? Se prostituyó buscando la amistad del mundo. Santiago 4:4. Fue esta conexión ilícita con los reyes de la tierra lo que la convirtió. ¿Okay? Esta conversión no es una conversión buena, es mala. La convirtió en la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Okay? Entonces esa mujer pura que encontramos durante el tiempo de los apóstoles se convierte en ¿qué? En una ramera. ¿Okay? Que se prostituyó. Esa prostitución, dice, es la amistad con el mundo. ¿Ok? Dice, la iglesia judía, hablando de los judíos, nota lo que les pasó también. Dice, la iglesia judía que fue representada como desposada con el Señor, Jeremías 2, Jeremías 3, Jeremías 31, 32, ¿verdad? Si queremos leerlo con el tiempo que tenemos, ¿verdad? Dice, se convirtió en ramera de la misma manera. Y más bien la iglesia siguió el ejemplo de los judíos, la iglesia cristiana. Porque ¿quiénes eran primero? Los judíos, ¿verdad? Y así como ella se prostituyó y se hizo ramera, también la iglesia cristiana, después de los apóstoles, siguieron el ejemplo. ¿Okay? Ezequiel 16 dice, ahí es donde nos dice que se convirtió en una ramera. Incluso el término Sodoma
que en Apocalipsis 11 se aplica a la gran ciudad, en Isaías 1 se aplica a la iglesia judía, que así apostató de Dios. El hecho de que Babilonia sea distinta de los reyes de la tierra, aunque ilegalmente unida a ellos, es una prueba positiva de que Babilonia no es el poder civil. ¿Ok? Entonces tenemos dos poderes. Los reyes es el poder civil y la ramera, Babilonia, es el poder religioso. Se unen. Esto es un poder corruptivo, o sea, está corrupto. Nunca debe haber una unión con la iglesia, con el Estado. Siempre Dios nos ha demostrado esto, ¿verdad? Aún en los evangelios Cristo nos dice, cuando le preguntan acerca de los taxes, ¿verdad? ¿Debemos pagar taxes al César? Le preguntan. Y él les pide una moneda. ¿Quién ven en esta moneda? César. Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Eso es una separación. Iglesia y Estado no se deben combinar. Sin embargo, Babilonia dice que se une con quienes? Los reyes de la tierra. ¿Sí? Entonces, es otra nota. No se debe ver una unión entre la iglesia y el Estado en las iglesias. Si se ve, entonces es una indicación de que es una iglesia caída. Es Babilonia. El hecho de que el pueblo de Dios esté en ella, o sea, el pueblo de Dios está en ¿dónde? En Babilonia. Sí, es lo que dice ahí. El hecho de que el pueblo de Dios esté en ella justo antes de su derrocamiento prueba que ella es un cuerpo profesadamente religioso. ¿Sí? Porque dice, salí de ella, pueblo mío. Dios tiene su pueblo, ¿en dónde? En Babilonia. Y se tienen que salir de ahí. ¿Ah? Por lo tanto, creemos que debe ser evidente que la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 simboliza la iglesia profesa unida y legalmente al mundo. Sí, lo que acabamos de leer aquí en estas citas, el mensaje de los tres ángeles, fue escrito por J.N. Andrews en el año 1855, o sea, temprano en el tiempo de los adventistas. Sí, 1855. Ahora vamos a entrar a otro libro. Seguimos hablando de las torres de Babilonia. Dice, en vista de la oposición prevaleciente, la dimensión opresiva. Entonces, otro aspecto que hemos visto vez tras vez, que Babilonia es ¿qué? Opresiva. ¿Sí entendemos qué es esa palabra opresiva? Sí, sí, te forzan a creer su credo, ¿sí? Su credo. Si tú no crees igual a ellos, tú no puedes ser miembro. No eres miembro de esa iglesia y no te dejan ser miembro, al menos que seas un creyente del credo. Del credo, ¿ok? Dice, por eso es una dimensión opresiva de Babilonia. Se destacó especialmente al identificar a las iglesias protestantes como parte de Babilonia. Sin embargo, también se destacó la otra dimensión de Babilonia, la confusión. Entonces, no tan solo es opresiva, sino que también es confusión. Fue elaborado en una relación tipológica entre Babel de Génesis 11 y Babilonia de Apocalipsis, y analizando frente al desarrollo histórico de la iglesia cristiana.
La iglesia comenzó a construirle, nota ¿cómo se dice? Analogía que está usando aquí. La iglesia comenzó a construirle una torre y una ciudad. Ahora, esta torre y ciudad no es literal, porque estamos hablando de Babilonia de una forma no literal, sino que simbólica, ¿verdad? Babilonia fue un lugar literal, pero aquí, Babilonia moderna, el cumplimiento de ese Babilonia literal, aquí ya no estamos hablando de un lugar literal, para que me entiendan, ¿verdad? Ahora todo la ciudad y las torres son simbólicos, ¿sí? Así como el nombre, ¿verdad? Así como el nombre Babilonia también. Entonces tengamos eso en mente. Dice, bajo la influencia del catolicismo, Dios confundió su lenguaje y la dispersó. Y esto fue la realidad en el tiempo de los reformadores, los protestantes. Estaban protestando, ¿sí o no? Y Dios de esa manera los confundió y los dispersó, los dividió. Eso es lo que se ve en Babilonia. Es una de las características de Babilonia. Y dice, han surgido diferentes, ¿qué? Sectas. ¿Ok? Diferentes sectas por causa de esa confusión. Cada uno ha construido una torre. ¿Ok? Ahora, regresando a lo que vemos allá en Babel, construyeron una torre, ¿para qué? Para buscar su propia salvación, ¿verdad? Han construido una torre, su propia forma como ser salvo. Eso es lo que representa la torre. ¿Ah? Su propia forma para llegar al cielo. No es a través de la palabra de Dios, no es a través de las palabras de Cristo, mucho menos lo que Dios dice, ¿verdad? Es otra forma para llegar al cielo que no es bíblico, ¿verdad? A través de credos. Cada uno ha construido una torre y ha intentado construir una ciudad de torres, ¿verdad? Diferentes doctrinas que no son bíblicas. Ellos también han sido confundidos y esparcidos. De ahí que la obra de construir torres, de confundir y esparcir, haya continuado hasta que la reina la confusión perfecta en toda la cristiandad. Otra forma para llegar al cielo que no es bíblico. Eso es lo que representa. Doctrinas que no son bíblicas. Esas representan esas torres. Si llegamos otra vez a recordar lo que pasó en Génesis 11, ¿verdad? Esto era inmediatamente después del diluvio, ¿no? Hubo un hombre que se llamaba Nimrod y él no era creyente, era el bisnieto de Noé y todos sabían acerca del diluvio, ellos sabían. Sin embargo, este hombre se distinguió como una persona que no creía, de tal manera que construyó esa torre que llegaba hasta el cielo, dice, y de esta manera se iban a salvar de otro diluvio. Dios había prometido. Esa fue la razón por la cual. Entonces él buscó otra manera para llegar al cielo, ¿no? Ok, eso es literal. Aquí vemos el cumplimiento, pero es simbólico. Ahora ya no estamos hablando de torres literales, sino que estamos hablando de torres espirituales, ¿verdad?
que se construyen a través de doctrinas, credos, Todas las religiones. religiones diferentes que se contradicen, que no tienen no se pueden distinguir a través de esa unidad que está en Cristo, ¿verdad? Y Dios, cada quien por su lado. ¿Verdad? Entonces, a través de este mensaje vemos las diferentes calificaciones, se puede decir, para Babilonia. Y la iglesia de Dios no debe tener ninguna de estos rasgos. Ninguno. Sí. Dice, han surgido diferentes sectas, cada uno ha construido una torre y ha intentado construir una ciudad. Ellos también han sido confundidos y esparcidos. De allí que la obra de construir torres, de confundir y esparcir, haya continuado hasta que la reina de la confusión perfecta, creo que ya lo había leído, ¿verdad? Sí. En toda la cristiandad, la gran ciudad está completa y muy por encima de numerosas torres. Se ve que levantó por primera vez la madre de la ciudad. Y sobre su torre está debidamente escrito el nombre de la ciudad, Misterio, Babilonia la Grande, madre, ahora, madre de las rameras. Entonces, si es madre, ¿tiene qué? Hijas. Hijas. ¿Okay? Tiene hijas. Porque nota que no dice que son hombres, ¿verdad? Dice madre de las. Ok, es femenino. Madre de las rameras. Y abominaciones de la tierra. Ese es el nombre que está sobre la ciudad de Babilonia. Estamos hablando espiritualmente, hablando, ¿verdad? Está escrito en la torre de la madre porque, como en el caso de Babel, el tipo, allí las obras de confusión y desde aquí comenzó la dispersión. ¿Verdad? Desde allí está hablando desde 538 después de Cristo. Ahí es donde comenzó la ramera, ¿verdad? Y desde aquí vemos que comenzó la dispersión. O sea, comenzó la división de diferentes iglesias que iban a surgir a través de ella. La iglesia católica romana. Y iba a tener que hijas. George Torres fue un pionero adventista y él pudo ver desde el desarrollo del mensaje, desde el primer, segundo, él estaba allí presente cuando esto sucedió, este mensaje se llegó a su cumplimiento. Dice George Torres proporcionó un enfoque más centrado en la iglesia para definir Babilonia, que unía los aspectos de opresión, ahí está otra vez, y confusión. Esos eran los dos aspectos, opresión y confusión. Y como vimos, cuando este mensaje se dio, hablando acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis que están en la gráfica, se rechazó este mensaje. Y al rechazar este mensaje nos dice que ellos ya no tenían la disposición para poder recibir el segundo. Y el segundo llegó a cumplirse a través de los que lo rechazaron, ¿verdad? La opresión que estaba pasando era que los miembros de la iglesia, por creer en estos mensajes, eran ¿qué? Oprimidos, perseguidos y no, eso no. Si pudieran, lo hubieran hecho, yo creo, pero en este momento estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Ahora, ya sé que
tú regresas pensando hasta, a 538 con eso fue la madre. ¿Ah? Ahora, no quiere decir que las hijas no van a hacer lo mismo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos que la opresión era para aquellos que creían en el mensaje. Y este era el mensaje. Este fue el mensaje que estaban rechazando, que declaraba que Cristo venía al fin de los periodos proféticos, ¿verdad? Y aunque no podían eh, deshacer el mensaje, lo rechazaron, lo rechazaron. Y cualquiera que estaba en la iglesia de ellos eran expulsados de la iglesia. ¿Okay? Eso era la opresión. ¿Okay? Y, ajá, en esto aquí, en la gráfica. ¿Ah? Esto era el mensaje del primer ángel. Y el que creía cualquier cosa de esta gráfica era rechazado, era oprimido, era perseguido, era echado, expulsado de las iglesias. ¿Sí? Estamos hablando históricamente, que eso fue la realidad, eso es lo que estamos estudiando. Dice, era dos aspectos, la opresión y la confusión. Pues la confusión era de que, pues si no creían cuál era la razón, y no tenían cómo combatir el mensaje, porque era tan evidente que las señales de los tiempos, ¿verdad? El mensaje de Miller no se podía deshacer, nada de ello. Sin embargo, lo rechazaron y eso era una confusión, ¿verdad? Trajo confusión. Dice, razonó que en el Antiguo Testamento, hablando de George Storrs, razonó que en el Antiguo Testamento Babilonia era el principal opresor del pueblo de Dios, ¿sí o no? El principal opresor del pueblo de Dios antiguamente era Babilonia. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, allá algunos años después, en el Nuevo Testamento designó a los agentes que oprimían a la iglesia de Dios. Entonces también en el Nuevo Testamento, ¿quién era el que oprimía al pueblo de Dios? También era Babilonia. Para identificar la Babilonia contemporánea, ¿sí entendemos esa palabra? De la actualidad moderna. Primero definió la verdadera iglesia de Dios como ese grupo amoroso y ininterrumpido de creyentes en cualquier lugar, ciudad o pueblo que eran de un solo corazón y de una sola alma. Eso es lo que había pedido Cristo, ¿verdad? Y se realizó con los apóstoles aquí en Hechos 4:32. Él está citando de allí, ¿verdad? Entonces, primero se identificó cuál es la iglesia verdadera. Aquí la encontramos. Lo dice, y eran caracterizados por la unidad de Juan 17, 21, 22. Ya lo habíamos leído también en el artículo de John Andrews. Esa era la iglesia verdadera. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir esa línea, ¿verdad? Esa historia. Es así, desde los apóstoles para acá. Y vemos las diferentes etapas de la iglesia, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esa iglesia, lo habíamos leído en el artículo de John Andrews, que esta iglesia que era uno, llegó a corromperse. ¿Cuándo? Pues vimos a través de la historia que en el año 538, otra vez, ahí nos dice qué es lo que sucedió.
¿verdad? La Iglesia Católica llega a la historia. Ahora ya no es una iglesia pura, sino que es una que persigue, es una que oprime, llega a ser que Babilonia. Todo lo que obstaculizó o destruyó esta situación, ¿cuál situación? La unidad, el amor que tenían los apóstoles, ¿verdad? Todo lo que destruye o causa un obstáculo a esto, dice, esta situación lo identificó como Babilonia. Es decir, como todas estas sectas, ya sean católicas, romanas o protestantes, que se ponen a trabajar para dividir y traer confusión a la unidad de esa iglesia. ¿Sí entendemos eso? ¿Y cómo se hace esto? Dice, se hace mediante la fabricación de credos, ya sean escritos o orales. Y ya entendemos que son credos, ¿verdad? ¿Ah? Lo que quien cree, lo que cada quien cree. No, no es con lo que cada quien cree. Es una iglesia que tiene lo que se llama un credo. Dice, nosotros creemos en, número 1, esto. Número 2, esto. Ahora toma ese credo ahí. Toma ese credo. Por ejemplo, ¿verdad? Nomás por ejemplo. Ese credo allí es bíblico. ¿Verdad? Sin embargo, lo ponen allí porque el que no lo cree, el que no lo lleva a cabo, ya esa persona no pertenece. ya no pertenece. No puede ¿verdad? pertenecer. No puede pertenecer y no es. ¿verdad? Ya esa persona se aparta. ¿verdad? La expulsan. Y se los expulsa también en otros casos. Sí. Pero en primer lugar, esa persona, en cuanto invoca que esa persona no cree en ese credo, ya deja de ser miembro. Ya deja. Y aquí es lo que causa, dice, se hace mediante la fabricación de credos. La fabricación de credos, ya sean escritos u orales, y esforzándose por organizar un partido. La prueba de la comunión ahora no es el amor a Dios ni los demás, sino asentimiento, perdón, a estos credos. O sea, tienes que asentar. Pues sí, aceptarlos es también, o sea, asentimiento también es como una forma de aceptarlo. ¿ya? Aunque no estés completamente de acuerdo. Pues estás aquí y tú sigues llegando a nuestros servicios, quiere decir que tú por lo menos es un asentimiento. Ajá. El remedio es Cristo, es el que los lava de todos los pecados. Nosotros debemos en todo momento reconocer, ¿verdad? Yo todos los días ocupo de Cristo, ¿verdad? Yo hablo por mí mismo, ¿verdad? Yo no puedo hablar por nadie más. Cada quien tiene que ir a Cristo con sus... El hecho de que estamos aquí juntos estudiando es porque tenemos necesidad. Si no fuera así, ya, o sea, ¿qué es lo que nos limpia? Nos acaba de decir mi mamá ahorita un texto de la Biblia que dice que nosotros somos lavados de los pecados a través de la palabra. Sí, sí. No, nosotros no. Nosotros mismos no. No, o sea, nosotros no. Por base de la voluntad de Dios. Ajá. Por La creencia de Dios. Por la palabra. Porque uno cree, por la fe en Dios, Sí. creer de la palabra. En la palabra. De la Sí. palabra. Ahora, cuando yo digo, como acabo de mencionar, Cristo nos limpia.
¿Ah? ¿Cómo nos limpia? Pues a través de su palabra. Llegamos a, como, como iniciamos, ¿verdad? Hablamos acerca de las lluvias, ¿verdad? Que las lluvias es una analogía de lo que es su palabra, ¿verdad? Así como refresca, también limpia. Todo lo que hace la agua es una representación de la palabra de Dios, la agua, ¿verdad? El agua Vemos limpia. agua limpia, refresca, da vida, purifica, ¿verdad? La Eso agua es lo que hace la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, estamos hablando otra vez proverbial, es como si una comparación, ¿verdad? No está diciendo que no va a tener que tomar agua literal, está diciendo de que ya no te va a hacer falta, ¿verdad? Lo que más nos hace falta a nosotros la palabra es Dios, Dios mismo, o sea, ya no vas a confundirte con tantas creencias y diferentes uh, credos y esto y lo otro. Ya todo cuando aceptas a Cristo y tú aceptas su verdad, cuando aceptas el mensaje que Él te da, ya no vas a estar confundido, ya no vas a estar en búsqueda de la verdad, ya llegases a conocerla y como dice Cristo, la verdad os hará libre, libre de esa pena, de esa confusión, de frustración, de diferentes. Pues claro, es lo número uno, lo número uno que sí, el pecado es pero la gran mayoría, llego a esto, ¿verdad? Y no es para argumentar ni nada, pero la gran mayoría acepta a Cristo, acepta que Cristo vino y murió en el madero, ¿verdad? Sí, porque los católicos también creen eso. Entonces, ya no es tanto eso, ya hace falta la correspondencia. ¿Cómo correspondemos a ese amor, a esa muerte? ¿Qué hace falta? ¿Verdad? Y solamente es conocer este mensaje que Dios está dando al presente. Ya no es allá en el tiempo de los apóstoles, ya ahora es ahora en este momento. ¿Verdad? Es el mensaje adventista. Y eso es lo que estamos estudiando aquí. ¿Verdad? El cumplimiento de esas profecías de Apocalipsis. De esta manera nos está hablando hoy, en este tiempo. ¿Verdad? Él quiere que entendamos esto. Porque si nosotros estamos en Babilonia, estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿Eh? Dios nos está dando confusión y aparte de eso, si nosotros nos involucramos con Babilonia, entonces el juicio que Dios le da a Babilonia llega a ser parte de uno también, porque ahí estamos. ¿Ah? Que no nos debemos de mezclar como estamos. No. Dios quiere que sepamos que es Babilonia para no estar en Babilonia. ¿Verdad? Es la razón por la cual lo da. Ahora, aquí lo estamos viendo a través del cumplimiento del segundo ángel. Esto ya sucedió, ¿verdad? Ahora, es una lección para nosotros hoy en día, porque nos dice, como vimos en la cita, en el otro estudio, antes de esta, nos dice que la gran mayoría del pueblo de Dios se encuentra allí. Allí en Babilonia se encuentra la gran mayoría. Pues sí. ¿Sí? Entonces, nosotros que lo estamos estudiando, tenemos que buscar la manera de encontrarlos para llamarlos a salir de Babilonia, porque todos los que están en Babilonia, ¿verdad? Todos los que están en Babilonia están en peligro, y ese es peligro que nosotros aquí presentes queremos que evitar. Por eso es que lo estamos estudiando, por eso es que lo tenemos que reconocer, aprender si no lo sabíamos. ¿Okay? Vamos a seguir. Dice, en cuanto a esos credos, dice, ya sean escritos o orales, esforzándose por organizar
un partido, la prueba de la comunión, ¿verdad? Cuando aceptas esos credos, llegas a ser parte de un partido y es la prueba de la comunión, y ahora no es el amor a Dios ni a los demás, sino el asentimiento a esos credos. Ahora busquen la amorosa iglesia de Dios. ¿Dónde está? Dice, ahí está la pregunta. Todo es confusión, desgarrado y dividido en tantos partidos como agentes de sectas hay para llevar a cabo la obra babilónica. En lugar de la iglesia de Dios, un cuerpo amoroso, unida, fraternal, que se deleita en encontrarse unos con otros. Ahora tenemos bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Hasta el final de la lista de divisiones, y las llamadas iglesias están cada una en guerra entre sí. ¿Ya? No porque no viven tan santamente como ellas, sino porque sus credos. Yo no me he metido a ver todos los credos, pero en cuanto yo me di cuenta que los credos son los que son una de las características de Babilonia, pues ya yo mejor me alejo, porque yo sé que no va a ser bienvenida mi presencia en ese lugar. Yo sé que no puedo creer lo que creo en este momento estando en esas iglesias, ¿verdad? Ahora, entonces es muy importante saber, ¿verdad? Saber. Ahí, mi iglesia tiene un credo. Si tiene, ten cuidado, porque de acuerdo a lo que estamos estudiando es Babilonia. Es Babilonia, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, eso es. Ahora estoy hablando en claro en este momento. Es una centralización. Sí, sigue diciendo, sino porque sus credos difieren, dice, y de allí que confusión o Babilonia sea verdaderamente su nombre, ¿verdad? Fueron estas agencias babilónicas, según Storrs, las que impidieron y se opusieron al testimonio de la doctrina de la segunda venida en 1843. Quienes participaron en estas actividades opresivas fueron la anciana madre y todos sus, ahí tenía que cambiar, todas sus hijas, quienes son conocidos por el parecido familiar, un espíritu dominante y señoral. ¿Okay? Hay dos más. Espíritu dominante, que domino sobre usted. Yo soy el que mando, yo soy el que aquí tienes que seguir lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Ese es un espíritu dominante, ¿verdad? Los credos también, ahí siguen, ahí pueden caber. El espíritu dominante, ¿y qué más? Quienes son conocidos por parecido familiar, un espíritu dominante y señoral. Un espíritu para suprimir una búsqueda libre de la verdad y una expresión libre de nuestra convicción de lo que es la verdad. Entonces, como acabo de mencionar, si yo fuera en cualquiera de estas iglesias y comienzo a decirles lo que yo veo como la verdad, con lo que yo he aprendido como la verdad, usted no es bienvenido aquí. Lo siento. Usted, por favor, o le llamo a las autoridades. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ahí donde se ve ese espíritu, ahí vemos, es Babilonia. Es Babilonia. No tenemos que pensarlo dos veces. Tales argumentos no dejaron a Storrs otra alternativa que respaldar la conclusión de Carlos
Fitch. Y Carlos Fitch fue uno de los personajes que tomó parte en, publicar, o más bien escribir lo que está en esta gráfica, dibujarlo y arreglarlo. Este fue uno de los mileritas, ¿verdad? Dice, llegó a estar llegó a la misma conclusión de Carlos Fitch, porque él también predicó este mismo mensaje, pero nomás un poquito más temprano, en 1843. George Storrs lo predicó en el año 1844, después del el clamor de medianoche, ¿verdad? No sé si recuerdan, agosto de 1844 fue cuando salió este mensaje. Y esto es lo que él dijo, que fue igual a Carlos Fitch. Salid de ella, pueblo mío. Al mismo tiempo advirtió a sus lectores que no organizaran otra iglesia, porque ninguna iglesia puede ser organizada por invención del hombre. Ahora, ahí está la distinción. Por invención de hombre, ¿verdad? Si Dios no es el que está llevando esa organización a cabo, es el hombre, y si es el hombre, llega a ser Babilonia. Maldito el que confía en el hombre, porque ahí ya no es palabra de Dios, ya es palabra de hombre. Dice, porque ninguna iglesia puede ser organizada por invención del hombre, excepto lo que se convierte en Babilonia en el momento en que se organiza. El Señor organiza su propia iglesia mediante fuertes lazos de amor. Y ese amor se expresa a través de la ley de Dios. Así es como nosotros podemos llegar a tener el amor hacia uno al otro, pero principalmente hacia Dios. Así es como se demuestra ese amor, ¿verdad? Aparte de eso, ya son tradiciones, ¿verdad?, humanas. La separación de los mileritas de sus respectivas iglesias no se produjo sin críticas. Es decir, esas expulsiones que hubo, ¿verdad?, hubo personas que criticaron lo que estaba pasando, y aún ese mensaje, salid de ella, pueblo mío. Dice, en defensa de ello, Marsh comentó, soy consciente de que algunos llamarán a esto ultraísmo. Ultraísmo es conceptos extremas, es lo que extremos. Se puede decir también extremista, o salidismo, o algún otro ismo. Pero ¿qué hay de eso? No debemos buscar agradar a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, aunque el mundo entero nos rechace, nosotros le seguimos adelante, nosotros seguimos con la verdad, nosotros seguimos predicando, enseñando esa verdad. Esto, lo que acabamos de leer, está en Signs of the Times, en enero 3, 1844, ¿verdad? Pero todas estas citas conjuntas llega a ser parte de lo que es fundamentos del mensaje y la misión adventista del séptimo día. Fíjate el año 1977. Gerard Dempsey, él es un historiador adventista. Él estudió toda esta historia, llegó a publicar su libro. Él mismo llega a la misma conclusión, ¿verdad?, que nuestros pioneros. En otra ocasión vamos a ver algunas cosas que él también dijo. Ahora vamos a este último libro que se llama Primeros Escritos, donde Elena G. de White, la cual hemos citado algunas veces también.
también nos comenta acerca de lo que son estas torres de Babilonia, lo que ella también da testimonio. Dice, vi que desde que el segundo ángel, la cual estamos estudiando, ¿verdad? Desde el que, perdón, vi que desde que el segundo ángel proclama la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptos. Tienen el nombre de seguidores de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. ¿Por qué es difícil distinguirlas del mundo? Porque se han unido con el mundo. La amistad del mundo hace enemistad con Dios. Eso es lo que le hemos visto, ¿verdad? Se han unido con el mundo. Por eso ella dice, es imposible distinguirlos. Entonces aún nuestra apariencia tiene que dar ¿qué? Un testimonio también. Dice, los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios. Eso no es malo, ¿verdad? Que saquen los textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Contra esto, el corazón natural no tiene objeción. Entonces no es bueno. O sea, son cosas que no me llaman la atención, que yo estoy mal. O sea, son cosas que a mis oídos les encanta escuchar. Los ministros, dice, sacan de sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. O sea, y ella explica, contra esto, el corazón natural no tiene objeción. O sea, son cosas que a mi oído le encanta, ¿verdad? De la prosperidad, de que todo te va a ir bien, tú solamente sigue viniendo, Dios te va a bendecir, cosas así, ¿verdad? Contra esto, el corazón, no, pues está bien, si está así, no hay problema, no hay problema, ¿verdad? Dice, lo que resulta odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad. ¿Sí entendemos esa parte? De lo que resulta odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad. O sea, cuando se nos dice la verdad, ¿qué pasa? Nos ofendemos. Va en contra del corazón natural, va en contra de mi voluntad, en contra de mi forma de ser, ¿verdad? Y cuando eso pasa, muchas veces no queremos escuchar, ya, ¿eh? Pero ahí es donde Dios está. Ahí, Dios vino por pecadores, Cristo vino por pecadores, porque somos pecadores, para demostrarnos que sí hay una manera mejor. Cristo mismo es ese ejemplo, ¿verdad? Nos demuestra que es amar, porque Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dio su vida por nosotros? Nos amaba, pero ¿qué había en nosotros? Pecado. Eso. Porque somos malos pecadores. ¿Y qué es pecado? Todo contra Dios. La transgresión de la ley. La transgresión. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es pecado. Cuando nosotros quebramos esa ley, ya sea una o dos o la cantidad que sea, pero con una es suficiente, ya hemos pecado, ¿verdad? ¿Y quién de aquí, incluyéndome a mí, no ha pecado? No veo nadie, ¿verdad? Que diga que no. Todos somos pecadores, todos necesitamos ese perdón de Dios. Todos ocupamos. Por eso es importante, ¿verdad? Es importante que esa verdad nos corte, nos hiere, ¿verdad?
para que veamos nuestra necesidad. Necesitamos de Dios, ¿verdad? El que no necesita a Dios, pues necesita el otro. Está con porque son dos caminos. si no Porque hay dos nomás. lo que quiero dar a entender, una persona enferma tiene necesidad de un doctor, ¿verdad? Y Dios llega a ser ese doctor, ¿verdad? Entonces, todos somos enfermos. Dice la palabra desde el pie hasta la cabeza. Estamos... Exactamente. Sí, entonces, parte de lo que estamos aprendiendo de Babilonia, las iglesias que llegaron a ser parte de Babilonia, llegan a tener un mensaje diluido así como suave, que es encantador, ¿verdad? Al oír. Para que sigan viniendo, para que sigan dando sus diezmos, para que sigan dando sus ofrendas, ¿verdad? Y el ministro contento, ¿verdad? Si la congregación está contento, pues el ministro también, ¿verdad? Porque ellos siguen yendo, siguen dando pero es la distinción, ¿verdad? La distinción, la diferencia, ahí no se predica, ¿verdad? Aunque se está usando la Biblia. Fíjate, lo que resulta, Dios son carnal, es tan solo el espíritu y el poder de la verdad, y así como la salvación por Cristo. No hay en el ministro popular cosa alguna, y ahí está la diferencia, que despierte la ira de Satanás. ¿Sí? La verdad sí despierta la ira de Satanás. Pero un poquito de verdad con un poquito de error, eso no le molesta a Satanás nada. Dice, haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. En general, los impíos encuentran agradable una forma de piedad carente de eficacia y ayudarán a sostener una religión, ¿verdad? Solamente es una forma, formalismo. ¿Sí entendemos eso? No tiene sustancia, no es verdadero, ¿verdad? Es nominal. Dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia puede habilitar al hombre para vencer las potestades de las tinieblas y retener la victoria sobre ellas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Para mí eso dice todas las iglesias están sobre el dominio de Satanás. Y nos estamos dando cuenta cómo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta qué son las características que nos enseñan, nos demuestran quién es Babilonia. Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. El espíritu y la enemistad del mundo son enemistad hacia Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Lo hemos visto, ¿verdad? Esto es lo que los hace, todo esto es lo que los hace Babilonia. Esto es lo que los hace esas iglesias caídas. La unión con el mundo es una de las cosas más grandes que los hace Babilonia. Cuando la verdad es en su sencillez y fortaleza tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución, ¿verdad?
enseguida, en cuanto se comienza a hablar la verdad, en cuanto se comienza a dar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice en Jesús, ¿verdad? Pero es a través de Jesús como nosotros llegamos a comprender, ¿sí? Y aquí dice que enseguida el espíritu de persecución llega. Dice, muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Ahora, a mí cada vez que sale una frase así, me encanta. Me encanta preguntar, ¿qué es conocer a Dios? Leer la palabra. Okay. Es una buena respuesta y no creo que hay mala respuesta realmente. Pues es lo que Pero nosotros sí estamos sí aprendiendo. hay una respuesta que nos define en la Biblia. La Biblia nos dice qué es. A ver, más. Tú puedes, yo creo que puedes. Yo puedo Tú puedes. ¿Qué es conocer a Dios? conocer a Dios es siempre tratar de hacer cambios en mi vida Hacer cambios en tu vida. y leer de su palabra, tener una relación estrecha con Dios cada día. Ahí tienes la Biblia. Hazme un favor. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Eh? Juan. Ahí nos da la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Yo estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Porque dice aquí, dice lo que acabamos de leer, muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Sin embargo, son cristianos. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer al Hijo. Conocer al Hijo. Pero dice al principio, empero esta es La vida la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que no han conocido a Dios, está diciendo que no tienen la vida eterna, ¿verdad? Porque conocer a Dios es tener la vida eterna, ¿verdad? Sin embargo, llevan su nombre, llevan el título cristiano. Eso es la vida eterna. Si te preguntan qué es la vida eterna, quieres responder con lo que dice Jesús. Eso es bíblico. Conocer a Dios y su Hijo es vida eterna. Ahora, y hemos estudiado varias veces aquí, varias personas que estamos aquí, hemos escuchado. Si te pregunto quién es Dios, ¿me lo puedes explicar? Para ser más claros, antes tú creías en 3 dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a estudiar y notamos esta cita que acabamos de leer, nos dice que ¿cuántos dioses hay? Hay el Padre, ¿verdad? El único Dios verdadero. Pero ahora sí quiero clarificar algo. ¿Es Cristo Dios? ¿Sí o no? Sí, porque es el Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios. Porque son 12 en uno. En otras palabras, nos da a entender, que hubo un momento, ¿verdad?, que Dios dio a luz. Y yo sé que para muchas mentes es muy difícil. Dios dio a luz a un hijo. Dios, así se lo puedo decir, porque así lo dice la palabra de Dios. Dio a luz a un hijo. Y ese hijo se llama Jesús. Él existía. Ya antes de cualquier cosa existió. Cualquier creación. Él, antes de venir a este mundo, él ya existía. Dios Padre y su Hijo formularon un plan antes de hacer la creación. Hicieron un plan. En caso de que el hombre cayere, ¿qué iban a hacer para rescatar al hombre? En ese plan, Dios y su Hijo dijeron,
el Hijo va a ir a morir por ellos, en rescate del hombre, para que el hombre no muera eternamente. Ahí ya estamos hablando de otro tema. Esta muerte en esta tierra no es el fin. En algún momento va a haber otra muerte, y esa muerte es para siempre. Y todo aquel que no se arrepiente y no se entrega a Dios por completo, ¿verdad?, llega a tomar parte en esa muerte. Esa es la muerte que Dios no quiere que nadie, por eso es que mandó a su Hijo. Por eso es que dio su Hijo, parte de Él mismo, a morir por nosotros. Eso es conocer a Dios. Algo tan sencillo, ¿verdad? Lo hacen tan grande y muy difícil para entender, ¿verdad? No son tres, solamente el Padre, el único Dios, y su Hijo. Esto es la vida eterna. Aparte de eso, es paganismo, es Babilonia. ¿Sí? Esto no fue parte de mi estudio, pero Entonces el Espíritu Santo viene siendo la esencia de Dios. lo puedes llamar esencia, pero sabemos, aunque no lo podemos describir, definir exactamente, esto es, ¿verdad? Sabemos que los ángeles que están en la presencia de Dios administran eso. El Espíritu Santo lo compara a dos árboles de olivo, que de ahí se extrae aceite y entran en la lámpara, y ese aceite es lo que hace alumbrar esa lámpara. Es una figura de lo que es el Espíritu Santo. Entonces sabemos por eso que no es un individuo, no es otro ser, no, porque se administra. Algo, no puedes administrar una persona, un individuo. Se puede tomar partes de un individuo y repartir, no. Sin embargo, se administra el Espíritu Santo. Y Dios lo hace a través de sus ángeles. Es algo hermoso. De esa manera es como Dios puede estar en nosotros, con nosotros, donde quiera que vayamos. Yo lo puedo tomar así, como simbólico, el aceite sería como el ejemplo del Espíritu. Es el ejemplo del Espíritu. Distribuir o administrar. De la misma manera, así como hablamos al principio, las aguas, de la misma manera, llega a ser ese mismo aliento de Dios. Los ángeles llevan eso con ellos, ¿verdad? Donde quiera que van a hablar con los mortales, con los pecadores que somos, de esa manera lo reparten. Eso es lo que nos da a entender cuando de repente se te prende el foco. Eso es el Espíritu Santo. Que nos redarguye, que te palabra, esa, que te recuerda, que te convence, que te convierte. Si antes yo estuve mal, ¿verdad?, en alguna cosa, lo que sea, ya fui borracho, fui mujeriego, fui de lo peor, ahora me va a cambiar. Estoy estudiando su palabra, ya me redarguye. Estás mal. Cambia de tu forma de ser antes de que sea muy tarde, porque sí va a llegar un momento que ya será muy tarde, ¿verdad? Y antes de eso, sí, te redarguye a la conciencia, ¿verdad? No es una voz audible de que, ¿verdad?, que me está hablando, sino que es mi conciencia que me está diciendo, ¿sabes qué? Cambia. Porque esa es la forma como Dios se comunica, ¿verdad? La palabra que Él habla, cuando la llegamos a pensar, resuena, de alguna, aunque nomás fue poco,
que escuché o lo que leí o alguien me dijo. De esa manera es como Dios se comunica. Ahora, en contexto, cuando leemos Juan 14, ahí nos habla acerca de, si leemos el verso 1, dice, no se turbe vuestros corazones. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. ¿Qué nos da a entender? De que son dos, ¿verdad? Y ahí nos dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para todos? Ahora, ¿por qué les dijo no se turbe vuestros corazones? Porque iba a ir a la cruz. Se iba a sacrificar. ¿Y qué iba a pasar con los discípulos en ese momento? Iban a quedar como desamparados. Desamparados, solos, Sin su pastor. Porque él era el que asustados, los- ¿verdad? Asustados. Ajá, asustados. Pues sí, imagínate de ver lo que le hicieron a Jesucristo. Todo lo que le Cómo lo hicieron. agarraron y lo- Pero ellos habían caminado con él con 30 años. 3 años. sí, 3 años. 3 años. 3 años. 30 años estuvieron con él. Ajá, hasta que lo crucificaron. Ah, no se turbe vuestro corazón. ¿Quién estaba consolando ahí? El Espíritu El Espíritu de Dios a través de Cristo. A través de Cristo. Cristo es representado como ese consolador. Dice, el que está en Cristo, nada, como dice en Romanos 8, ninguna condenación hay Ay, para los que están para los que están en Cristo. ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo es recibir ese espíritu. El espíritu que va transformando la vida. Por eso es que no hay condenación. ¿Ah? Entonces Dios nos llama a reconocer Dios. Dice, muchos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Esto es lo que no han conocido. No conocen qué es la vida eterna. Realmente no entienden el plan de Dios para la humanidad. Eso es la vida eterna. Para terminar, ya casi terminamos. Dice, el corazón natural no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece en enemistad con Dios. Aquellos son siervos fieles de Satanás, a pesar de hablar, a pesar de haber asumido otro nombre. Asumen el nombre de Cristo. Soy cristiano. ¿Verdad? Tienen la Biblia. Sin embargo, tienen todas estas características. No quedan No lo no lo reconocieron. reconocieron. Y debían de haber reconocido. Pues ellos según eran, habían, que le entregaron con los romanos para que lo sacrificaran. y es que deben de haberlo conocido, porque pues, ya habían hablado, ya habían oído de él. Y por eso es que llegan ellos también a ser Babilonia. ¿Sí? Porque llegan a tener las mismas características.